Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces 2, del 16 al 23. Jueces 2, del 16 al 23. Si usted lo busca, se puede leer. Si no encuentra, puede leerlo aquí al frente también. Dice Jueces 2, del 16 al 23. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti una vez más, Señor, invocando tu santo nombre. Dios Trino, ten misericordia de nosotros. Pedimos, Señor, que hables a cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, destruye cualquier coraza, Señor, de autojusticia, de autojustificación, que nos lleve a pensar, Señor, que somos buenos y que no necesitamos de tu palabra y que con nuestras obras es suficiente para ganarnos el bienestar delante de ti. Dios bendito, en esta mañana a través de tu palabra, convéncenos de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a ver la maldad de nuestro corazón, cuánto nos hemos apartado de ti, para que no caigamos, Señor, en la frialdad de Israel, para que no caigamos, Señor, en la desidia y en la negligencia sacerdotal, sino que seamos diligentes en buscar tu nombre, en adorarte y en bendecirte, Señor, sobre todas las cosas, en enseñar a nuestros hijos a amarte y servirte también, de manera que ni nosotros ni ellos nos apartemos nunca de tu camino, Señor, y en el día de Cristo podamos estar firmes delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando nos introdujimos al libro de Jueces, estudiamos acerca de los ciclos de decadencia de Israel. Entonces recordará que vimos un cuadrito por ahí que nos mostraba la manera en cómo Israel caía en sus pecados una y otra vez. Anteriormente, los versos que leímos, terminamos con los versos del 13 al 15 y estudiamos el domingo pasado cómo se pierde una generación. Y estos versos del 13 al 15 son el primer paso en este ciclo de decadencia. El primer paso en el ciclo de decadencia. El verso 13, vemos cómo Israel deliberadamente, o sea, premeditadamente,
con toda la libertad del mundo, escoge a Baal y a Astarot como sus dioses. Y no solamente eso, sino que le rinden adoración a ellos también. Y ese es el primer paso en el ciclo de la decadencia, que Israel se va tras dioses ajenos. Luego en el verso 15 nos dice que Jehová, en consecuencia a esta infidelidad de su pueblo, los entrega en manos de sus enemigos para que ellos sean afligidos. En medio de su tribulación, Israel viene y clama al Señor. Luego el verso 16 comienza entonces con el siguiente peldaño en este ciclo de decadencia. Viene Dios y en su eterna misericordia les levanta un juez que pueda liberarlos de todos sus angustiadores. Esta última sección de lo que leímos al principio es la antesala a los primeros jueces, es la introducción a los primeros jueces de Israel, que vamos a ver con mayor detalle en el próximo capítulo. En el capítulo 3 ya nos presenta a los primeros jueces de Israel, y vamos a ver la historia de Otoniel, la historia de Ehud o Ahor, que es su traducción al castellano, y Samgar, de quien no se dice mucho aquí en este relato. Y después de que Dios levanta jueces para liberar al pueblo de sus angustiadores, el pueblo experimenta liberación de mano de sus jueces. Pero después de un tiempo, el pueblo vuelve otra vez a apartarse de Jehová. En el verso 17 nos muestra esta terrible realidad, que a pesar de que Dios le muestra la misericordia, Dios escucha su clamor, Dios escucha su aflicción, les levanta jueces y obra poderosamente a través de los jueces, librándolos de los angustiadores. Viene Israel nuevamente, y cuando está tranquila, cuando disfruta de paz, se vuelve nuevamente tras dioses paganos, se aparta de Jehová y provoca nuevamente la ira del Señor. Y entonces Jehová los entrega a sus enemigos para ser afligidos. Y de esa manera vuelve a comenzar el ciclo nuevamente. Y usted va a ver en este libro de los jueces que se va a repetir por lo menos 7 veces este ciclo. Entonces uno pudiera pensar, qué gente más terrible, qué gente más necia, qué gente más desobediente, viendo la mano del Señor, viendo la provisión de Dios a través de los jueces, librándolos de toda su maldad. Y aún así, se vuelven atrás, se apartan del Señor y se van tras dioses ajenos. Y mientras leemos la historia de Israel y de la infidelidad de Israel, no leamos Israel, leamos nuestro propio nombre, porque esta historia de los jueces es la historia suya y mía. ¿Cuántas veces no hemos sido liberados del Señor, por parte del Señor, de todos nuestros angustiadores? ¿Cuántas veces el Señor nos ha rescatado de aquellos que procuran el mal contra nosotros? ¿Y cuántas veces nosotros, a pesar de haber experimentado la bondad, la grandeza y la misericordia del Señor, volvemos una y otra vez a alejarnos del Señor para irnos tras dioses ajenos? De manera que desde los versos 13 al 17, lo que se narra es este ciclo de decadencia repetitivo en Israel, que va a justificar la necesidad de que Dios levante jueces. Si no es porque Israel está metido en este ciclo de decadencia, Dios no levanta jueces. Recordemos, Israel se separa cuando entra en la tierra prometida, y cada quien comienza a hacer lo que es bueno delante de sus ojos. No tienen dirección. Entonces es necesario que el Señor levante jueces en cada tribu, que puedan traer orden, que puedan dirigir al pueblo. Sin embargo, en los próximos 3 versículos, después del verso 17, que salimos de esta explicación de este ciclo de decadencia, en los próximos versículos, desde el 18 al 23, vamos a ver 3 cosas
que motivaban esta inconstancia en el pueblo de Israel. Y al analizar estas tres cosas que motivaban esta infidelidad en el pueblo, vamos a analizar nuestro propio corazón para ver si estas cosas están generando en nosotros también la misma inconsistencia en nuestra adoración a Dios, en nuestra relación con Dios, la misma inconsistencia que generaba en el corazón del pueblo de Israel de aquel entonces. En mi oración, hermanos, que el Espíritu Santo pueda hablar a su vida esta mañana a través de este mensaje para que podamos identificar estas inconsistencias, para poder corregirlas de forma tal que nosotros no caigamos en estos ciclos destructivos y desgastantes de pecado. El primer aspecto que vamos a analizar es el carácter de los jueces. El segundo van a ser las condiciones del pacto de Dios y la manera en cómo el pueblo malentendió y desconoció completamente la relación pactual que ellos tenían con Dios. Y finalmente vamos a analizar el verdadero problema que estaba en el corazón de Israel. Así que comencemos con la primera causa de esta inconsistencia, la primera causa de esta decadencia en Israel, que es el carácter de los jueces. Los versos 18 y 19 dicen de la siguiente manera: cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Cuando pensamos en los jueces, pensamos en legisladores. No sé si a usted se le viene la misma imagen, pero yo escucho la palabra juez y me imagino a un jurista togado con su toga detrás de un tribunal, esperando juzgar, esperando dictar una sentencia a favor o en contra de un acusado. Esa es la imagen que tengo yo de un juez. Sin embargo, más que alguien que sopesa esas pruebas para determinar si un acusado es inocente o es culpable, la palabra hebrea para juez, que es shafat, sugiere la idea de un ejecutor o de un verdugo. En ciertos términos, un vengador. Los jueces eran los verdaderos avengers, eran los verdaderos vengadores. Eran una especie de gobernadores o alguaciles que se encargaban de castigar a los enemigos del Señor, a los enemigos del pueblo del Señor. Significa esto que eran vigilantes que tomaban la justicia en sus propias manos. ¿Quién determinaba entonces lo que era justo y lo que no? De acuerdo a este mismo libro de Jueces, nos dice que Jehová es el único juez sobre Israel. Y esto lo dice en el capítulo 11, verso 27. Mira lo que dice: así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. De manera que los jueces no actuaban bajo su propia cuenta, sino que actuaban conforme a los mandamientos del Señor. Y por eso es que eran levantados por Dios. No eran levantados por ellos mismos a tomar la justicia en sus propias manos. Eran levantados por Dios. Que solo Dios es capaz de conocer la mente y el corazón del pueblo para emitir veredictos reales acerca de él, sin que estos veredictos estén viciados por el pecado o estén influenciados por un mal sentimiento. Los jueces, por su parte, eran entonces más como caciques y caudillos de guerra que jueces en general. Y entre ellos vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar gente de renombre, gente que quizás usted ya ha escuchado las historias sobre ellos. Tenemos, por ejemplo, Otoniel,
que es uno de los jueces más rectos que tuvo Israel. Tenemos a Ehud o Ahod, como es la traducción al castellano. Tenemos a Débora. ¿Quién no ha escuchado acerca de Débora? Cuando lleguemos a Débora vamos a ver una particularidad de ese tiempo para el liderazgo de una mujer en medio del pueblo de Dios. Tenemos a Gedeón también. ¿Quién no ha escuchado de Gedeón? Y Sansón, que si no es el más famoso, es uno de los jueces más famosos de Israel. Entonces tenemos de todos. Igual hay otros que son menos conocidos, como Samgar, que no se dice mucho acerca de él. Entonces tenemos buenos y malos, héroes y villanos. Aquí en esta colección de relatos acerca de estos jueces hay de todo. Y aunque ellos hacían una labor fenomenal liberando al pueblo de sus enemigos, tenían serias falencias que iba a sumar a esta inconsistencia o a esta decadencia espiritual que tenía Israel. En primer lugar, porque su labor era solamente defender la tierra, defender las pertenencias del pueblo, y en eso ellos eran buenísimos. En hacer su trabajo eran excepcionales. Sin embargo, eran pésimos en defender la fe. Eran pésimos en defender la fe. Aunque impedían que los cananitas atacaran las propiedades, no impedían que los cananitas se infiltraran en la cultura de Israel, en la religión de Israel y en los afectos del pueblo de Israel. Y en el caso del pueblo de Dios, el ataque a las cosas espirituales es mucho más letal y pernicioso que el ataque a las cosas materiales. Mientras los jueces estaban orientados a defender las cosas materiales, el ataque y el hostigamiento hacia las cosas espirituales del pueblo del Señor persistía, y los jueces no podían hacer nada al respecto. A pesar de esto, no podemos culparlos a ellos. ¿Por qué razón? Porque su labor era ser defensores nada más, no guías espirituales. Ellos no estaban llamados a ser guías espirituales. La labor de instrucción espiritual y de defensa de la fe recaía sobre otros personajes que eran conocidos como los levitas. Se llamaban así porque eran descendientes de los hijos de Leví, de la tribu de Leví, que es uno de los 12 hijos de Jacob, el patriarca de Israel. De Leví, usted recordará, provenían Moisés y Aarón. Y cuando Dios establece el sistema del sacerdocio sacrificial, en Éxodo 28, Dios mismo le dice a Moisés que llame a Aarón y a sus hijos para encargarse perpetuamente de esta función sacerdotal. Nosotros podemos leer esto en Éxodo 28. Le dice el Señor a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. La labor sacerdotal establecida por Dios recaía sobre los levitas, y se la había dado muchos años antes, cuando todavía estaban en el Sinaí y recibieron la ley y los mandamientos de parte del Señor. Así que la labor de defensa espiritual no era de los jueces, era de los levitas. Los levitas eran una tribu meramente de sacerdotes que estaban encargados de guiar al pueblo hacia la adoración al Señor. Ellos eran los directores de alabanza del pueblo de Israel. Estaban encargados de oficiar los sacrificios en el templo. Cuando el pueblo del Señor traía sacrificios para expiar su pecado, los que dirigían esos sacrificios en el templo eran los levitas. Y su otra función era enseñarle al pueblo a guardar la ley del Señor. Así que cuando llegan a la tierra prometida, recordemos que este es el contexto detrás del libro de los jueces. Ya es la tercera generación de israelitas que están ya habitando en la tierra prometida.
Pero antes de llegar ahí, Josué reparte las tierras y le dio a cada tribu una porción de territorio. Pero a los levitas no les dio ninguna porción, porque ellos eran sacerdotes. No les dio ninguna porción de tierra para no crear conflicto de intereses, ya que su función era dirigir la adoración al Señor. Josué no quería que ellos estuvieran preocupándose por hacer producir la tierra, por echar fuera a sus enemigos, por los problemas que conlleva administrar un territorio. Josué dijo, ellos son sacerdotes y tienen que dedicarse a las cosas espirituales. Entonces por eso no les dio una heredad. Y esto no solamente es un pensamiento mío, sino que lo encontramos en Josué 18:7. Josué 18:7 dice Josué: pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés, ya que han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente. Usted se acuerda que cuando en la travesía del desierto, antes de pasar al Jordán, estas tribus, Gad, Rubén y media tribu de Manasés, piden quedarse al otro lado del Jordán porque tienen demasiado ganado. Entonces estas tribus no recibieron heredad en la tierra prometida, las cuales les dio Moisés, siervo de Jehová. Todavía estaba en vida Moisés cuando Moisés les dio esas tierras al otro lado del Jordán. Por el contrario, los levitas fueron ubicados en ciudades santuario a lo largo del territorio de Canaán, y la cantidad de ciudades de las tribus de Israel en las que se les dio asilo, o sea, estas ciudades no eran de los levitas, sino que se les permitió vivir ahí, y ellos podían vender sus casas, podían vender sus propiedades, pero podían volverlas a pedir, podían volverlas a redimir. Y a pesar de eso, la tierra no era de ellos, sino que se les permitió vivir ahí con esas condiciones especiales. No eran sedes, eran ciudades refugio. Entonces estas ciudades santuario es donde se ubicaron los levitas. Leemos nosotros en Josué 21:41: y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Ejidos son suburbios. Entonces a ellos les dieron 48 ciudades de todas las 12 tribus que recibieron un territorio. Y vivían ellos de las ofrendas que traían las demás tribus. Se apartaba una parte para el sustento. Y esto estaba establecido desde que se instituyó este sistema de sacerdocio. Leemos en Números 18:21. Oiga, desde Números está establecido esto. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Es decir, el 10% de la producción de Israel correspondía a los levitas, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y es de estos mandamientos donde Jesús dice que el obrero es digno de su salario y que no pondrá bozal al buey que trilla, al buey que trabaja en la labor. No le privarás de que coma de lo que él trabaja, ¿verdad? De la misma manera, los levitas eran sostenidos por todo lo que los hijos de Israel traían, y de eso se apartaba el 10% que constituía el diezmo, y de eso era lo que ellos vivían. Así que de estas 48 ciudades que ellos recibieron, 13 ciudades eran para los sacerdotes y 6 eran ciudades de refugio, donde una persona que hubiera matado a alguien de manera involuntaria podía ir y refugiarse mientras era juzgado y se demostraba su culpabilidad. Y todo esto, ¿por qué es importante? Porque estas 48 ciudades se compusieron tomando 4 ciudades de cada una de las 12 tribus. Tomaron 4 ciudades de cada una de las 12 tribus. 4 por 12 son 48. Así salen las 48 ciudades donde estaban ubicados los levitas.
Y el propósito aparente para esparcirlos de esta manera era capacitarlos como representantes oficiales de la fe de Israel, de la religión hebrea, para que pudieran instruir al pueblo de toda la tierra en la ley y en la adoración de Jehová. Entonces, tomen en cuenta que se sacan 4 ciudades de cada tribu. Así que cada tribu tenía 4 ciudades sacerdotales. Y habían 13 sacerdotes en toda la región de Canaán. Un sacerdote por cada tribu y todavía sobraba uno. Entonces la idea era de que toda esa gente tuviera acceso a la ley del Señor y a la instrucción en la adoración del Señor. Pero la espeluznante revelación que nos hace el libro de Jueces es que los levitas no aparecen en ningún lado. Están como adormitados, están aletargados. Allá al final aparece uno que es contratado para celebraciones de adoración privada. Hasta en el verso 17, usted váyase a una Biblia electrónica y busque la palabra levita y va a encontrar que aparece hasta en el verso 17, del 17 al 20, 17, 18, 19 y 20, aparecen los levitas y no están involucrados en nada bueno. Hasta el final del libro, durante todas las hazañas de los jueces, no hay levitas. ¿Dónde están? Al principio de la conquista, el pueblo de Israel estaba unido y la adoración congregacional, la adoración colectiva, la adoración corporativa del pueblo se llevaba a cabo en un solo lugar por todo el pueblo. O sea, todo el pueblo estaba reunido en un solo lugar adorando y eran dirigidos por Josué y por Eleazar, el hijo de Aarón. Pero cuando se separaron en cada tribu, ya la responsabilidad de participar en la adoración congregacional se fue diluyendo. Y eso lo llevó eventualmente a sustituir la religión nacional por la religión pagana de los pobladores locales. Entonces note lo que está pasando. Hay liderazgo político, hay liderazgo militar de mano de los jueces, pero no hay liderazgo espiritual por parte de los levitas. Y el resultado de esto es que aun cuando fueron librados de las manos de los salteadores, recuperando sus posesiones, recuperando sus tierras, sus mentes y sus corazones siguen cautivas de los pensamientos del mundo, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Esto debería llevarnos a meditar, mis hermanos, en nuestra propia vida. Con cuánta frecuencia pensamos y nos afanamos por las cosas materiales. Estamos afligidos por los salteadores y por los acreedores de nuestras finanzas y clamamos a Dios no con un deseo genuino de ser libres de nuestros angustiadores para adorarlo, sino con el único deseo de ser libres de nuestros angustiadores para seguir pecando libremente. Deseamos recuperar nuestro dinero, deseamos salir de nuestras deudas, liberar nuestras hipotecas, pero por el puro afecto carnal y pecaminoso de seguir viviendo una vida de derroche, de corrupción y de libertinaje, separados de Dios y en total desobediencia de su ley. Para esos efectos, nos volvemos sumamente responsables en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras funciones como ciudadanos de este mundo, haciendo lo que sea necesario para salir de la situación que nos aflige. En eso sí somos responsables. Somos eficaces como los jueces. Mientras estamos trabajando en recuperar nuestras finanzas, en recuperar nuestro hogar, nuestros hijos, nos descuidamos de nuestras responsabilidades espirituales. Nuestro sacerdocio está abandonado.
perdido en acción, dormido, porque nuestro bienestar espiritual es percibido en función de que si tengo trabajo, si tengo dinero, si tengo comida, si tengo bienes materiales, prosperidad, éxito, y si aún tengo la atención y la envidia de los demás, que parece ser en estos días de redes sociales, Instagram, TikTok y todo lo demás, la mejor moneda o el mejor pago que las personas pueden tener o que las personas pueden querer. Así que mientras tengamos eso, nos sentimos bien espiritualmente. Somos eficaces como jueces, pero somos negligentes como los levitas. Somos negligentes en nuestro sacerdocio. Tenemos la tendencia pecaminosa a ser buenos jueces, pero malos sacerdotes de nuestros hogares. Y esta tendencia solo puede llevarnos en una dirección, mis hermanos, en pos del fracaso espiritual, en pos de la decadencia espiritual y hacia ese ciclo inquebrantable y desgastante del pecado, en pos de la infidelidad a Dios y en pos de la apostasía a Jehová y la adoración a otros dioses. Ahora, en el mensaje anterior definimos que dioses no son de metal, de madera o de piedra de talla, sino que son todas aquellas cosas que se anteponen a nuestro Dios. Y para esos efectos, nuestro Dios es el trabajo, las posesiones, la universidad, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, cualquier cosa que desvía tu atención de la adoración a Dios. Ese es tu Dios. El segundo aspecto que miraremos, que trae inconsistencia en la adoración a Israel, es el desconocimiento del pacto de Dios. En los versos 20 y 21, la ira de Jehová se vuelve a encender y Dios les hace formar reclamo a Israel. Les dice, miren lo que les dice en el verso 20 y 21. Y la ira de Jehová que hace Dios aquí en los versos 20 y 21 evidencia esta relación matrimonial entre Dios y su pueblo, como cuando un marido habla acerca de la infidelidad de su esposa. Jehová está diciendo que Israel, como una esposa rencillosa, no honra su pacto ni obedece a su voz, y a causa de esta desobediencia y de esta infidelidad, él no va a tener en cuenta su responsabilidad como esposo con ella. Es decir, él no va a proveer para su bienestar, él no va a defenderla de sus enemigos y
tampoco la va a amar como su especial tesoro, como dice el salmista, que el Señor ama a su pueblo. Así que el desconocimiento de este pacto por parte de Israel hace que se comporte como se comporta, como una mujer impía, como una mujer pagana y como una mujer infiel. Y por esta razón es que Dios detesta tanto el yugo desigual, porque el matrimonio con una pareja no creyente conducirá a una persona a apartarse de su Dios para ir en pos de los dioses ajenos de su cónyuge. Cuando un hombre se casa con una mujer que no pertenece al pueblo de Dios, a una mujer infiel delante del Señor, esa mujer lo va a terminar arrastrando hacia la adoración a otros dioses. De la misma manera, cuando una mujer se casa con un esposo impío, pagano, infiel delante del Señor, ese esposo la va a terminar arrastrando hacia la adoración a otros dioses. Por eso Dios detesta tanto el yugo desigual. El desconocimiento de este pacto por parte de Israel se debe a tres factores que vimos aquí en el contexto de estos pasajes. En primer lugar, el fracaso de la generación anterior en catequizar a la nueva como el Señor les había mandado en Deuteronomios 6, del 6 al 7. Usted recordará que el Señor le dice a su pueblo: y estas palabras estarán delante de ti, y te acordarás de ellas y las recordarás a tu hijo, cuando te levantes y cuando te acuestes, cuando andes en el camino, cuando salgas de tu casa y cuando llegues, tienes que recordarle estas palabras a tus hijos. Está en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Entonces, esta generación falló en hacer eso, falló en recordar esta palabra a sus hijos. Y no se debe a que eran desconocedores de estas cosas, porque al final del libro de Josué, nosotros podemos ver que mientras Josué vivía, la gente servía al Señor. Mientras Josué estaba con vida, los hijos de Israel sirvieron al Señor, adoraron al Señor. Entonces estas eran cosas que eran parte del pueblo y lo practicaban activamente en una generación. Pero su adoración era, escuche bien, su adoración era de su casa para afuera, de su casa para adentro, a lo interno de su casa. No transmitieron esos valores a la siguiente generación. La segunda causa para este fracaso, la segunda causa para el desconocimiento del pacto, fue el fracaso de los jueces en defender la fe, de centrarse en lo que importaba más que su propio bienestar espiritual. Estaban más interesados en la tierra, en la posesión, en el orgullo nacional de Israel, que en la religión de la nación, que en sus deberes para con Dios. Y en tercer lugar, lo que causa el desconocimiento del pacto del Señor es la falta de liderazgo espiritual por parte de los levitas. Caer en un letargo espiritual que anestesie completamente nuestra función de instrucción espiritual en nuestros hogares va a llevar a que nuestros hijos desconozcan el pacto del Señor. La lección en este punto, mis amados, es que ¿qué hace que los cristianos hoy en día se comporten como mundanos y piensen que aún son el pueblo escogido de Dios? Las redes sociales están tapizadas con gente que dice que son cristianos y andan participando en actividades de las tinieblas, andan con amistad con personas que no son cristianos, que blasfeman el nombre de Dios con sus palabras y sus acciones. Mujeres semidesnudas que publican sus fotos con un versículo bíblico y se dicen bendecidas. Y este comportamiento se acepta como cristiano. O sea, la manera en la que
muchos cristianos y el mundo piensa es que esta persona ha de ser cristiana solo porque comparte un versículo bíblico, o solo porque dice que es reformada, pero anda en desórdenes del mundo. ¿Qué es lo que lleva a una persona a comportarse de esta manera? Pensar que es cristiano mientras que participa de las obras de maldad de las tinieblas. El desconocimiento de la ley del Señor. Porque si conocieran la ley del Señor, supieran que Dios es santo y que Dios demanda de su pueblo santidad, que Dios demanda de su pueblo una actitud completamente diferente y separada del mundo. Las causas por las que los cristianos hoy en día desconocen la ley son las mismas causas que estaban afectando al pueblo de Israel en aquel entonces. La falta de instrucción, la falta de celo por la vida espiritual y la falta de liderazgo espiritual. Y todas estas tres no son lo mismo, no son la misma cosa. La instrucción es diferente porque instruir es tomarse el tiempo para sentarse y enseñar a nuestros hijos qué dicen los mandamientos del Señor, cuáles son las leyes que Dios nos manda. Y mis hermanos, nosotros hemos demostrado que hemos fallado en eso, porque los jóvenes hoy en día ni siquiera saben comportarse en la iglesia y ni siquiera saben cómo honrar a sus mayores, cómo honrar a sus maestros, cómo honrar a aquellos que están en eminencia. Y eso demuestra una falla en nosotros, y que hemos fallado en esa instrucción. Y aquí nos vamos todos, comenzando conmigo. Nos ha fallado la instrucción. Lo segundo es defender a nuestros hijos de los ataques del mundo y de Satanás. Y muchos de nosotros hemos sido flojos y permisivos al permitir que las tendencias mundanas bombardeen constantemente su mente, su cultura y su religión a través de permitirles acceso a la supercarretera de la información por medio de dispositivos móviles. Pero estamos tranquilos porque mientras los niños no estén molestando y están ahí con el celular, estamos tranquilos. Y lo que el enemigo está haciendo es bombardeando su mente, bombardeando su forma de pensar, bombardeando su como visión de lo que es el mundo y la obra de Dios en él. Y nosotros estamos tranquilos porque el domingo viene a la iglesia, pero ¿y el resto de la semana qué? Y en tercer lugar, la falta de liderazgo espiritual es fallar en modelar para los nuestros la vida de un hombre y de una mujer de Dios. Así que la instrucción es sentarse y enseñarles lo que dice la palabra de Dios. El celo es defender activamente y ser intencionales en que nuestros hijos no estén expuestos a material que los contamine. Y en tercer lugar, el liderazgo espiritual es modelar para ellos la vida de un hombre de Dios, la vida de una mujer de Dios, que miren en nosotros actitudes de hombres de Dios, actitudes de mujeres de Dios. Son tres cosas que son totalmente diferentes. ¿Y por qué la gente no hace esto hoy? ¿Por qué no enseñamos la ley a nuestros hijos? Yo le voy a decir por qué. Porque ni nosotros mismos la conocemos, no la leemos, ni la estudiamos. Y entonces, si no la conocemos, ni la estudiamos, ¿cómo vamos a discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira? Si no la conocemos ni estudiamos, ¿cómo vamos a modelar una vida espiritual para nuestros hijos, para que ellos puedan imitar? Todas estas cosas están concatenadas una con la otra. Puede ser que tú leas y que tú estudies estas cosas, pero estás fallando en enseñarlas
a los que vienen después de ti. Porque no se trata solamente de que tú las sepas y que las tengas en tu mente. Se trata de que puedas vivir conforme a estas verdades y enseñarlas a aquellos que están alrededor tuyo. Finalmente, los versos 22 y 23 nos muestran el verdadero problema de Israel. Dios permite que los enemigos de Israel vayan contra ella y le roben su tierra, su ganado y todas sus posesiones para oprimirlos. Y dice que para probar así si Israel se arrepentía. Pero aún con todo esto, Israel no se arrepintió. Y leemos esto en los versos 22 y 23. Miren lo que dice: para probar con ellas a Israel si procuraría o no seguir en el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Y algo que tenemos que dejar bien en claro es que Dios no está experimentando aquí para ver qué va a pasar, qué pasa si oprimo a Israel. ¿Será que se arrepienten o será que siguen en lo mismo? De ninguna manera. Dios ya sabe lo que iba a pasar. Dios sabe que Israel iba a persistir en el mal camino, aún permitiendo a los cananitas afligir a Israel. Pero Dios permite estas cosas para revelar lo que verdaderamente había en el corazón de Israel, para revelar a ellos mismos y a los demás lo que había en el corazón de Israel. No porque Dios no supiera lo que iba a pasar. Claro, Dios sabe todo lo que va a pasar y no lo decretó Él, pues, y no permitió Él que sucediera. Y todas estas cosas suceden por su mano. Pero Dios lo que está haciendo con estas aflicciones, con estas tribulaciones, es revelar lo que hay en su corazón. Y lo que revela Israel que había en su corazón era infidelidad, era idolatría. El resultado de esto es que cualquier muestra de arrepentimiento de Israel era un arrepentimiento falso. Si Israel lloraba y clamaba al Señor, el Señor ya sabía que eran lágrimas de cocodrilo. El Señor ya sabía que en su corazón no había arrepentimiento verdadero, que toda aflicción que ellos expresaran era una aflicción por lo material solamente, no por lo espiritual. Porque cuando la aflicción es por lo espiritual, podemos perder todo en esta tierra, pero estaremos contentos, estaremos consolados, porque tendremos a Cristo. De manera que el problema de Israel no era que estaba sitiada por sus enemigos. El problema de Israel era la infidelidad en su corazón. Israel quería las bendiciones de Dios, pero no quería al Dios de las bendiciones. Quería a Baal y quería a Astarot. Similarmente, nosotros somos de esta manera, porque nuestro corazón no está en el lugar correcto. Nuestro corazón está en nuestra seguridad material, en el trabajo, en la cuenta de banco, en la comida, en la casa, en el carro, en las apariencias, en el éxito y en el estilo de vida presuntuoso. Valoramos nuestra condición espiritual por la manera en cómo estamos con estas cosas. Si esas cosas están bien, entonces yo estoy bien con Dios. Y también que ni necesito ir a la iglesia, ni necesito participar en el discipulado, en la escuela bíblica, ni en la oración. Porque tengo todo. Ya Dios contestó mi oración. Y yo estoy bien con Dios. Si Dios me dio estas cosas, entonces quiere decir que yo estoy bien con Dios. Por eso fuera, los narcos fueran los más bendecidos. No les hace falta absolutamente
hemos escogido a Baal y le estamos quemando incienso, le estamos adorando. ¿Qué es Baal? Un Dios acomodado a nuestra conveniencia, un Dios permisivo que no exige nada, que me entiende y que me ama tal y como soy y no me exige cambiar. Cuando menos acordamos, esta infidelidad nos va a ir sumergiendo más y más en el territorio enemigo, de manera que seamos afligidos por nuestros enemigos, para que Dios revele lo que hay en nuestros corazones. Entonces, cuando menos acordemos, estamos sumidos otra vez en ese ciclo de decadencia pecaminosa. Si este es tu caso, mi amado hermano, yo te ruego por las misericordias de Dios que te vuelvas de tus malos caminos, que reconsideres, que vuelvas a su ley de todo corazón, para que puedas conocer los mandamientos de Dios y sus estatutos para tu vida, de manera que conozcas el camino por el que tú y tu familia deben de andar, para que puedas enseñar a otros y aún a los que vienen detrás de ti a amarlo y a servirlo de todo corazón. Que no seas como Israel, que provocó a ira a Jehová y Jehová los entregó a sus enemigos para ser afligidos, y al final no pudieron salir de ese círculo destructivo porque volvían otra vez a su propia rebelión. Si este eres tú, cayendo en este círculo una y otra vez, abusando de la gracia y la misericordia de Dios, hoy te ruego que puedas arrepentirte, que vengas a cuenta con tu Creador, que le pidas perdón de todo corazón por haberle fallado, que le pidas que te dé un nuevo corazón y que te permita nacer de nuevo para renunciar a todos tus Baales y servir al único Dios vivo y verdadero, Jehová, el Dios de Israel. Vamos a tener un minuto para orar silenciosamente cada uno en nuestros lugares y pedirle al Señor perdón por nuestros pecados y volvernos a Él. Luego oraremos todos juntos para participar posteriormente en la cena del Señor. Así que oremos cada uno en nuestros lugares. Póngase de pie, vamos a orar todos juntos. Amado Dios, Padre Celestial, esta mañana te pedimos perdón, que nuestras faltas y nuestras transgresiones son muchas. Señor, gracias por hablarnos por medio de tu palabra acerca, Señor, de cómo hemos sido negligentes en instruir a otros, en prepararnos primeramente nosotros, leyendo tu ley, leyendo tu palabra, recordando tus mandamientos y tus estatutos, para luego enseñarla a otros, Señor. Padre, hemos sido exitosos en nuestras carreras, en nuestras profesiones, en nuestras actividades, Señor, pero negligentes
en nuestro celo por las cosas espirituales. Señor, gracias por evidenciar a través de tu palabra que carecemos, Señor, de liderazgo espiritual. Ayúdanos ahora, Padre Santo, a poder volver hacia estas cosas. Danos un corazón nuevo para poder entender, aceptar y poner por obra tus mandamientos, para buscar, Señor, lo que es bueno. Padre, que puedas ayudarnos a través de esa nueva naturaleza, a través de esa novedad de vida, Señor, a perseverar en las cosas espirituales, a ser celosos, Señor, de las cosas que el mundo quiere adoctrinarnos, Señor, las cosas que el mundo quiere forzarnos a que aceptemos. Y, Señor, a poder levantarnos, cada uno de nosotros, como líderes espirituales, preocupados, Señor, por las cosas espirituales más que las materiales. Y, Señor, de esta manera, al cumplir con estas tres situaciones que pueden llevarnos hacia una decadencia espiritual, al cumplir con estas cosas, Señor, podamos romper nuestros ciclos de decadencia y mantenernos constantes y firmes, triunfantes y militantes, Señor, en la vida del Espíritu. Ayúdanos, Padre, a poder cumplir con estas cosas, no para poder ser vistos como cristianos super espirituales, no para presumir ante los demás de nuestra espiritualidad, sino, Señor, para la gloria de tu nombre.